Buen día. Vamos a esperar un ratito más porque sigue entrando gente. Tenían tarea. ¿La hicieron? Sí, profe. Buenísimo. ¿Se van a animar a compartir así corregimos juntos? ¿O tanto no? Bueno, parece que estamos. Les había quedado de tarea el caso de un estudio contable. Tenían que hacer el DER. ¿Salió? ¿No salió? ¿Qué entidades encontraron? Teníamos estos datos para gestionar había un proceso, un proyecto para mejorar todo lo que es profesionalizar, todo lo que es gestión del estudio contable. En el marco de ese proyecto de optimización de la gestión, encara primero la recepción o la gestión de las consultas de los clientes, y los datos que se necesitan para modelar ese proceso son estos que vemos en pantalla. A partir de estos datos, ¿qué entidades encontraron? ¿O alguien quiere compartir la solución directamente? Cliente, pedido, tarea, área, analista. Cliente, pedido, área, tarea, analista. También, profe, está cotización. Hay datos de la cotización. Los datos de la cotización que tenemos, ¿permiten crear una entidad así como están? Yo no lo puse como entidad, pero sí después, como había de muchos a muchos, creé cotización. ¿Qué dice ahí abajo la aclaración? Ahora vamos a ver si va como una asociativa o si son datos de otra entidad. Como no había código, ni número, ni nada, como que no la creé a la entidad. Exactamente, no tenemos clave principal de cotización. Entonces seguro son datos de otra entidad. Bien, Julieta.
Bueno, ¿y cómo se vinculan? ¿Alguien tiene la solución para compartir o la hacemos entre todos? ¿Cómo hacemos? Entre todos, profe, mejor. Entre todos. Bueno, vamos a dejar de presentar esto. Y vamos a compartir un Power. Este es el mismo que ustedes tienen. Después vamos agregando y se los manda actualizados, si les parece. Dale, profe, mejor, así tenemos todo en uno. Exactamente. Bueno, entonces, vamos a poner las entidades que mencionaron. Tenemos clientes. Pedidos. Áreas. Analistas y tareas. Vamos a buscar y ¿cómo las vinculamos? El cliente con el pedido. El cliente genera pedidos. Cliente. Bien. Un cliente, ¿cuántos pedidos va a generar? Muchos. Muchos. Eso pretendemos. Un pedido, ¿a cuántos clientes corresponde? Aún. Uno. Bien. ¿Tareas? ¿Con qué lo vinculamos? Con pedido. ¿Con pedido? Bueno. Un pedido, ¿cuántas tareas puede tener? Muchas.
Y una tarea, ¿en cuántos pedidos puede aparecer? En mucho. En muchos. ¿Todos de acuerdo? Entonces, cuando tenemos una relación de uno a muchos, ¿qué pasa? Hay una asociativa. Una asociativa que se puede llamar Pedido, tarea. o detalle de pedido o Yo puse tareas de talle. cotización ahí. Vamos a ver si es solo la cotización. Vamos a nombrarla así y después vamos a ver qué pasa con la cotización. Quédate con esa inquietud, no borren. Sí, sí. Bien, analistas. ¿Para qué sirve? ¿Con qué lo vinculamos? Y área. Yo tuve dudas, pero lo vinculé con el cliente, ¿A quién? al analista. ¿Por qué? Porque había una parte del texto que decía como que si no estaba el cliente, como que el analista tenía que registrarlo, algo así. Bien, sí, el analista, si el cliente no existe, porque es la primera vez que llama al estudio, lo primero que hay que hacer es dar de alta al cliente. Pero eso marca una relación con el cliente, es importante. No, por eso lo dudé. No sabía si iba con cliente. Pensemos, acá en las relaciones lo que estamos poniendo es cómo se van a llegar, cómo vamos a sacar información. Entonces las relaciones importan porque yo esas tablas que tengo relacionadas después las puedo tratar como si fueran una sola en un reporte. ¿Por qué las vinculo por ese campo que tienen en común? Que el analista esté guardado como dato del cliente. ¿Nos sirve para algo? ¿Nos dice algo a nivel responsables del estudio contable? El legajo del analista que dio de alta el cliente porque le atendió el llamado telefónico. ¿Nos aporta? Pensémoslo juntos. No, profe. Listo. Entonces no está vinculado con cliente. Yo lo vinculé con el pedido, porque decía que lo analizaba y después lo clasificaba por prioridad. Bien, ahí me gustó un poco más. Me puede llegar a decir algo. ¿Cuál es el analista que tomó el pedido? Puede ser un dato interesante. ¿Por qué no con tarea? ¿Qué con pedido, profe? ¿Eh? ¿Qué con pedido? No te entendí, Juan. No sé si se cortó. Me faltó el principio. Te fuiste. El analista toma el pedido contiene muchas tareas, entonces si lo vinculo con tareas voy a tener una relación muchos a muchos que no necesito. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, profe. Entonces, un pedido es analizado por ¿cuántos analistas? Uno solo, creo, dice que hay Uno. 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 ¿Qué pasa si hay más de una persona analizando una cosa? ¿Puedo delimitar responsabilidades?
Tiene que ser de uno a uno, porque si no sería un lío, como que cada uno tiene que especializarse en cada pedido. Exactamente. Aparte, hay algo que seguramente vieron con Patri el viernes antes de el turno. El chiste de diseño de procesos, y esta base de datos está diseñada en un proceso de mejora de procesos, es definir un responsable. Si no tengo un responsable al que le pueda preguntar qué pasó con los indicadores de rendimiento, de desempeño del proceso, todo el trabajo que hice no sirve para nada. Entonces, si no tengo una persona asignada a ese pedido, no me sirve. Si hay muchos viéndolo, no hay ningún responsable. Entonces tiene que ver no con diseño de base de datos específicamente, sino con diseño de gestión, que lo vimos en otras materias, pero todo se va vinculando. Lo guardo en los datos igual que lo quiero tener presente. Y un analista sí va a tomar muchos pedidos. ¿Entiende? Sí, profe. Y el área que nos quedó acá solita. Yo el área la vinculé con las tareas. Entonces la paso para acá. ¿Y el resto qué opina? Yo también la puse con tarea. Bien. El área tiene que ver específicamente con las tareas, porque puede ser que en un pedido tenga muchas tareas y cada tarea dependiendo de áreas distintas o no. Ahora vamos a ver qué hacemos con los datos que tienen que ver con cotización. Se me perdió la flecha. Una tarea, ¿a cuántas áreas puede corresponder? A una, creo que lo decía el A enunciado. una. No decía el enunciado, sí, a una sola. Pero una área puede tener muchas tareas. Estamos. ¿Qué falta ahora? Tenemos las entidades, las vinculamos, definimos cardinalidad, nos falta asignarle los datos a cada entidad, ¿no? ¿Hasta acá estamos parecidos o hay alguien que lo tiene distinto? Dejando de lado la cotización, que es una incógnita que tenemos. ¿Estamos? Sí, estamos Sí, bien. profesor. Bien, entonces, ¿qué datos son del cliente? Y se los asigno al cliente solamente. Denme un segundo que voy a abrir la ventana. Ahí, ahora sí. Ayer teníamos a la barra del presidente electo de Ñuble haciendo batucada en la puerta de casa y cerramos todo. Y ahora con el solcito y el vidrio me estaba calcinando. ¿Qué datos son del cliente? Tengo el código de cliente, nombre y apellido, quit del cliente, domicilio del cliente, teléfono del cliente,
mail del cliente y también puse el tipo de abono. Bien. Clave principal. El código del cliente. Código del cliente. ¿Por qué no quit? Porque quizá no todos tengan quit, profe, puede ser. No se Puede sabe. ser, porque no sabemos si todos tienen quit, porque el quit es un número que no generamos internamente, porque a lo mejor tenemos una codificación que combina letras y números para distinguir los responsables inscriptos de los monotributistas o de los que vienen por alguna otra cuestión. El código. Bien. Bien. ¿Qué datos son de los analistas? Vamos con las tablas maestras primero. El legajo, ¿Qué más? nombre y apellido. ¿Algún otro dato del analista? No. Para este sistema, para soportar los datos de este proceso, para esta parte que estamos analizando, no. Si después quisiéramos integrar con sueldos, ¿necesitaríamos algún otro dato? Para que esta misma tabla sirva también como base para liquidarle los sueldos a los analistas. ¿Qué datos habría que agregarle? Fecha de ingreso, tal vez, para poder calcular la antigüedad, el sueldo básico, Las horas trabajadas. las horas trabajadas, El ausentismo, profe, si faltó algún... las novedades, si faltó alguna vez. Entonces, todos esos datos van a tener que agregarse a esta tabla, para que abrir la ventana se me vuela todo, para que sirva también para el sistema de liquidación de sueldos. Ahora necesitamos identificarlo, y con eso legajo y nombre alcanza. Clave principal. ¿Cuál de los dos? El legajo. 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 Solo contar que cuando mi tío trabajaba en IBM, se llama Roberto Fernández, había 5 Roberto Fernández, uno que cumplía años al mismo día que él, así que ni fecha de nacimiento, ni nombre y apellido servían para identificarlos. Área. ¿Qué datos tenemos de las áreas? El código de área, la descripción, Código de área. Descripción del área. Clave principal. Código de área. El código de área. En un estudio contable, ¿qué valores podrían tomar el dato, el atributo descripción de área? Puede ser, profe, si es para una auditoría, si es para un concurso o algo de eso. Entonces ponemos código de área 1, auditoría, la descripción. Código de área 2, concursos y quiebras. Código Sí, de área 3, impuestos. 4, laboral. 5, contabilidad de gestión. ¿Se entiende la diferencia entre el nombre del dato y el valor que toma el dato?
Sí, profe, se entiende. Bien. Tablas maestras que nos dan sentido a la transacción que estamos tratando de registrar. Nos falta una, tareas. ¿Qué datos tenemos de las tareas? De las tareas en general, no de las tareas del pedido en particular. Código tarea, detalle tarea, Código de tarea, detalle de la tarea. fecha de finalización de tarea. ¿Esa es de la tarea en general? No, No, el pie de la tarea. del pedido de la tarea. De la tarea dentro del pedido, exactamente. Eso. ¿Qué dato es de la tarea y que surge de las tareas en general y que surge de esta relación que ustedes me obligaron a poner? Creo que solo esas dos, profe, porque Ustedes me dijeron que tenía que vincular acá tarea con área. Eso obliga a un dato en tarea. El código de área. El código de área. Clave principal de la Código de tabla. tarea. Código de tarea. Código de tarea. Y marcamos, si quieren, de alguna manera distinta, el código de área, indicando que es una clave principal en otra tabla. Si tenemos una relación entre entidades y esa relación no es de uno a muchos, hay una clave foránea en alguna de las dos tablas. Siempre del lado del 1 a n. Entonces, si dijimos que el área 1 era auditoría, ¿sí? Valentín creo que dijo que el área 1 era auditoría, la 2 era concursos, ¿sí? Sí, un ejemplo. Sí, sí. Bueno, entonces, la tarea 10, que va a ser auditorías anuales, va a tener como valor en código de área, ¿cuál? Si el área 1 es auditoría y la tarea es auditoría anual, ¿será 1? Poniéndole valores a la tabla de tareas. ¿Entienden lo que estoy preguntando? yo no entendí, profe, ¿podría reiterar la pregunta? Gracias. Eso quiero que me contesten, si me entienden. Tenemos la tabla de tareas, que ustedes me dijeron que tiene como datos código de tarea, descripción de tarea y código de área, ¿no? Y yo les pregunto, por otro lado tenemos la tabla de áreas. ¿Por qué? ¿Por qué?
En la tabla de áreas, ustedes me dijeron que el área 1 era auditoría, el área 2 era concursos, el área 3 tributario, 4 laboral y 5 gestión, contabilidad de gestión. ¿No? Entonces, estos son los valores en la tabla de áreas. Y estamos poniéndole valores a la tabla de tareas. Mi pregunta es, para esta tabla de tareas, con estos valores, ¿cuál va a ser el código de área que tengo que poner en cada una? Y dependiendo de la tarea, Dependiente. Para la tarea 10, ¿cuál es el código de área? 1. 1. Para la 11, También Uno. 1. 1. para la 12, 1. para la 13, 1. para la 31, 3, 32, 3, 3. 33, 3, 41, 4. 4. Entonces, cuando hablamos de tablas de 2 dimensiones vinculadas por un campo en común que permiten la relación, estamos hablando de esto que están viendo en la pantalla, ¿sí? Si yo en lugar de poner el código de área en la tarea, tengo que poner el código de tarea en la tabla de áreas, ¿qué pasa? ¿Queda igual? no, profe, como que quedan un montón de números en uno solo. Que no tiene ningún sentido. Claro. Exactamente. Entonces, a eso nos referimos. Por eso siempre va la clave foránea del lado del muchos, ¿sí? Porque yo lo único que estoy repitiendo es la clave principal, que siempre va a ser más corta que toda la descripción. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí se entiende mucho mejor. Bien, la idea es llevar, porque no es teoría abstracta ni física cuántica, es algo que aplicamos y que usamos, ¿sí? Entonces tenemos que entenderle el porqué. Volvemos al pedido. Y fíjense que hicimos, cuando pusimos los valores de los datos, fuimos de afuera para adentro. ¿Cuál es el objetivo de toda esta base de datos? Registrar los pedidos de los clientes, registrar los requerimientos, las consultas de los clientes. ¿Qué es lo último que vamos a ver en cuanto a asignación de datos? El pedido. Y fíjense que el pedido está vinculado con todas las otras, así que va a tener un montón de claves foráneas. Vamos a ver qué datos son del pedido. Un segundo. ¿Vos tenés la tarea naturales para ser impresa o tenés que imprimirla? Ah, lo tenés ahí, listo. Cuando termine avísame y te imprimo las tablas o algo. Tu hermana tiene que terminar un dibujo también. Con el celu. Perdón.
Entonces, del pedido, ¿qué datos tenemos que son propios del pedido? El número de pedido, Número de... Bueno, ¿por qué se puso tan chiquito? Me odio. Número de pedido. fecha de pedido, estado de pedido, yo había puesto si era cotizable o no, pero no sé, ahora que está la... Yo No sé si también está... lo puse ahí. El tema es que lo que vas cotizando son las tareas. Vamos a dejarlo eso en suspenso. Claro, yo porque lo había puede- puesto. Ujú. Porque puede ser que un cliente pide, acordate de mandarme la liquidación de Drey y aparte me estoy mudando. Entonces tenés que hacerme la mudanza en la habilitación municipal. Y uno está incluido en el abono y no es cotizable, y el otro no está incluido en el abono claramente y sí es cotizable. Entonces eso vamos a tener que llevarlo a nivel tarea, me parece. Entonces dejamos número de pedido, fecha, la prioridad ¿es del pedido o es de la tarea? Creo que va en la asociativa, ¿Es lo mismo que cotizable o no? claro. Bien. La fecha de entrega, ¿será de la tarea también o se entrega todo junto? No sé si dice algo el enunciado. Sí, dice fecha de entrega a clientes. Claro, pero ¿se entrega el pedido completo o se va entregando por tarea finalizada? Yo creo que por tareas finalizadas. Entonces iría en la asociativa. La fecha de cotización, el estado y el importe también es por tarea. Estarían los datos del pedido, salvo que tenemos el pedido vinculado con clientes y vinculado con analista, aparte con la tarea. ¿Qué nos falta acá? El código de cliente ¿Y qué más? y el legajo analista. Bien. ¿Por qué no el código de tarea? Porque tiene relación 1N entre los dos y ya hay una asociativa. Exactamente. Entonces ahí estaríamos. ¿Qué datos son de la asociativa? Primero de todo. Número de pedido y código de tarea. ¿Y qué datos son propios? ¿Qué datos nos quedaron que no sabíamos dónde iban? Cotizable. Si es cotizable, ¿qué más? La prioridad asignada. ¿Qué más? Fecha de finalización de la tarea. ¿Qué más? ¿Qué datos no pusimos en ninguna de las otras? Y están en la lista de datos que tenemos que analizar. También está estado de cotización, fecha de cotización, pero... Sí, Importe de cotización. fecha de cotización. Estado... Importe. Y la fecha de entrega al cliente. ¿Por qué dudaban con esas?
claves principales, las dos de las entidades que le dan origen. ¿Qué pasa con estos datos? ¿Se completan todos al mismo tiempo? Y no, la cotización es antes que la finalización de la tarea. Claro, lo primero que aparece es el pedido que tiene estos códigos de tareas y se va marcando si es cotizable o no. Después se pasa y la prioridad asignada que va a definir el analista. Se pasa a cotización. El estado, si está rechazada, ahí queda y nunca se va a completar la fecha de fin. Que los datos dependan de las mismas claves principales no significa que en la transacción, que en el proceso, se carguen todos juntos, ¿sí? Yo cargo los datos del cliente cuando lo atiendo por teléfono, cuando visita el estudio. Y después le voy a presentar una cotización que va a marcar si tiene o no tiene un tipo de abono. Si tiene o no tiene un saldo. Acá faltarían datos de facturación del cliente. ¿Cuánto es lo que me debe, por ejemplo? Que se haría en el análisis de otro proceso. Pero todos estos datos, al no tener un número, un código de cotización, una entidad cotización separada, van a depender del detalle de las tareas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Que profe. dependan de la misma clave principal no significa que se carguen sincrónicamente en el mismo momento. Sí, sí, se entiende, profe. Bien. ¿Hacemos otro? Dale. Sí, profe. Les paso por el grupo. Profe, ¿había que hacer solamente el DER? ¿O Sí. todo lo que habías mandado de...? No, solamente el DER. Ah, bien. Pueden hacer el otro, les sirve de práctica para...
¿Salió? ¿O falta un ratito? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Alguien se anima a compartir? ¿O me va a tocar hacerlo a mí de nuevo? ¿Lo hago yo? Sí, profe, si no le molesta. En realidad lo detesto con toda mi alma, porque eso de que quede prolijito no me gusta, pero bueno. Después lo guardamos y nos queda a todos. ¿Qué entidades? Yo Asociado, orden de consignación y serial. Ahí ya me quedaron desparejas. ¿Cómo se vinculan? Estamos tratando de registrar la orden de consignación, entonces ayuda ponerla en el medio para tenerlo presente, que es la transacción que vamos a registrar y todo se va a vincular con esa orden de consignación. ¿Cuáles son las relaciones, las entidades? Vamos a copiar este, que tiene el bordecito. Acá tenemos que hacer por lo menos 2. Ahí, acá.
¿Cómo lo vinculamos? El asociado con la orden de consignación. El asociado con la orden de consignación, entonces un asociado consigna, realiza una orden de consignación para consignar el serial, y la orden de consignación con el serial. Sí. Bien. Y ahí se me pasó. Bien. Un asociado, ¿cuántas órdenes de consignación va a generar con el acopio? Muchas. ¿Y una orden de consignación a nombre de cuánto sale? De 1. De 1. Uno y solo uno. Bien. Una orden de consignación, ¿cuántos tipos de cereales puede tener? Muchos. Muchos. Y un cereal, ¿en cuántas órdenes de consignación aparece? Muchos. Muchos. Entonces, ¿qué nos va a faltar? Asociativo. Un asociativo. Una asociativa que se llame detalle de orden de consignación del cereal, o cualquier nombre que involucre, que es el detalle de la transacción que estamos tratando de registrar. ¿Sí? Bien, ¿qué datos son del asociado? Número de asociado, nombre, teléfono. Ponemos nombre de asociado y teléfono asociado, porque con nombre solo, cuando vayamos a vincular tablas, no vamos a saber de qué estamos hablando. ¿Qué datos son del serial? Código serial, descripción serial, ¿Algo más? No, nada más. eso solo. Eso solo, clave principal, código de serial. Código del serial. ¿Qué datos son de la orden de consignación? El número y la fecha. ¿Solamente? Y una clave foránea del número asociado. El número de asociado. La clave foránea es un dato más para la tabla que la recibe. Nosotros la marcamos distinta, pero para la base de datos es un dato más. ¿Qué datos son de la asociativa, del detalle? El número de la orden de consignación y el código del serial y la cantidad de kilos consignados. Clave principal. El número, sí. Las dos de las entidades que le dan origen. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué pasa? Esto es cuando el asociado
le cosecha el cereal y lo consigna en el acopio. ¿Qué pasa cuando lo vende? ¿Qué pasa si agregamos estos datos? La orden de liquidación. ¿Qué tendríamos que agregar en el diagrama? Piénsenlo 5 minutos y lo vemos. La orden de liquidación. Bueno, a ver, vinculada con qué entidad y si tiene que aparecer o no alguna otra relación y alguna otra asociativa. Son y 38 y 45 lo vemos. Creo que sí, profe. Bien, ¿qué vinculaste? Yo lo vinculé con la asociativa, pero no sé si está bien. ¿Del resto? ¿En realidad es con la asociativa o es otra transacción? Yo Estaba pensando en otra compuerta. O sea, No hay compuertas, estos son relaciones. Es el mismo rombo, pero vale de otra cosa. Ah, bien, listo. Estos son relaciones. Yo pensaba en sacarlo de asociado. No una compuerta, sacarlo de asociado, me expresé mal. Bien, les voy a decir a Patri que tienen más presentes sus compuertas que mis relaciones y que me voy a poner celosa. No, yo me expresé mal. La saqué de asociado. Lo vinculás con asociado, sí. En realidad, a ver, se llaman distinto, pero en una empresa tenemos ventas y compras, ¿no? Y la mercadería está en venta y está en compra. Acá es lo mismo. Entonces, el asociado va a relacionarse con la orden de liquidación. Vamos a llevar los datos asociados acá arriba. ¿Así lo hiciste vos, Milagros? Sí, pero no sé si está bien. Bueno, yo te sigo. Porque también no sabía cómo con cereal, era como que no... Dije, bueno, ya fue con asociado y después veremos. Bien. Entonces, acá tenemos un tema resuelto. ¿Y el resto no habla? Yo les cuento algo. El chiste de aprender esto es usar estas horas. Profe, yo lo conecté con cereal, Yo también, profe. porque decía el precio del kilo, cantidad de kilos y todo eso. Como que lo relacioné con eso por ese lado. Vos lo relacionaste a la orden de liquidación. Claro, relacioné la orden de liquidación con cereal, en vez de con asociado. Un asociado, ¿cuántas órdenes de liquidación va a tener? Una. Una. ¿Una sola? Ah, No, pero mucho. muchas. Si tiene muchas órdenes de consignación, tiene muchas órdenes de liquidación, por lo menos una por orden de liquidación, una por orden de consignación. ¿Y una orden de liquidación a cuántos asociados corresponden? A uno. Aún. Una orden de liquidación. ¿Cuántos
tipos de cereal va a incluir? Muchos. Sí, estoy mal yo acá. Una orden de liquidación va a contener varios tipos de cereal, muchos, N. Y un cereal, ¿en cuántas órdenes de liquidación aparece? ¿Una? Muchas. El cereal es trigo. ¿Cuántos van a vender trigo? Soja, sorgo. Muchos. Muchos. Todos los que cosecharon y depositaron en el acopio. Si en el caso de soja, 2 veces al año. ¿Se entiende? Y por eso es tan importante el trabajo en equipo, porque fíjense que algunos tuvieron la visión de combinar asociado con orden de liquidación, porque necesito esa vinculación para saber esta orden de liquidación a quién se la tengo que pagar después, y otros decían que si tenía el precio de los kilos y la cantidad de kilos, tenía que estar vinculada con el cereal. Y de Yo lo la habría hecho así como lo hiciste, de asociado con orden de liquidación y con cereales. Bien, de la unión sale la fuerza. ¿Qué tenemos acá? ¿Una relación de qué tipo entre orden de liquidación y cereal? Asociativa. Asociativa. Tenemos que crear una entidad asociativa. Entonces, tengo a mi hija mayor tratando de estudiar las tablas y a mi hija menor tratando de molestarla. Una mañana muy linda. Una asociativa entre liquidación y cereal. Ahora, ¿qué datos son de la orden de liquidación? ¿Qué lo sacaste? El número y la fecha. El número de la orden. Ahí lo pongo. Lo estaba viendo si estaba en la otra, pues ya pensando en que les quede todo prolijito cuando les pase el power. El número de la orden. ¿Qué más? La fecha de la orden. ¿Qué más? El número de asociado. Clave principal. Número de La orden. orden. Número de orden. El número de asociado lo marcamos como foránea. ¿Qué datos son de la asociativa? El número de la orden de liquidación. ¿Qué más? El código del cereal. El código del cereal. ¿Qué más? La cantidad La de cantidad de kilos kilos liquidados. liquidados. ¿Y qué hacemos con el importe total de la orden de liquidación? ¿Dónde va? ¿También va ahí, profe? En ¿Cuántos la orden datos, de liquidación. cuántos datos son? ¿Uno o muchos? ¿Es uno por cereal el importe total de la orden de liquidación o es uno? Es uno. Ah, no, es uno. Entonces, ¿dónde va? En la orden. En la orden. Y ahí quedó. Profe, ¿y el precio del kilo? ¿Y el precio del kilo dónde va? En Para la, mí es asociativa. en la asociativa. En la asociativa. ¿Por qué no va en el cereal? Porque podríamos confundir los datos entre la orden de liquidación y la orden de consignación. ¿Y por qué más? Que tiene que ver con la transacción. ¿Cuándo vende el productor? Necesito el precio del kilo para poder reconstruir la orden, el importe total de la orden de liquidación. Y aparte,
es un bien, no es como el precio de las galletitas. El precio del cereal varía a lo mejor minuto a minuto y depende de fuentes externas incluso. El precio del cereal acá en Rosario va a depender del precio del cereal en la bolsa de Nueva York. Entonces es algo que es importante guardarlo a nivel detalle, a nivel asociativa, porque con diferencia de una hora el precio puede haber variado. Por eso es de esta operación, es el precio del kilo para esta operación que estoy haciendo, es de esta cantidad a este cliente de esta manera. Si fuera bienes destinados al consumidor final y en un contexto no inflacionario, a lo mejor no necesito guardar el precio del kilo en el detalle, lo guardo en el maestro de artículos. Es por este tipo de mercados que guardo el precio unitario en la transacción. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Cuéntenme un poco con el trabajo práctico. ¿La profe les asignó los casos? Sí. No, No, No. profe, nos todavía no. dijo el número de cada grupo nomás. ¿Y no asignó los casos? Bueno, lo hablo con Todavía no. Todavía no. Todavía no, profe. Listo. Vamos a ver, teoría de base de datos no vimos nada, ¿no? Nos pusimos a hacer la práctica en Sí. crudo. Vamos a ver un poquito de teoría de base de datos y voy a hablar después con la profe por... Vamos a... Esto está muy feo el Power. Déjenme que lo acomode. Vamos a ver la temática y después lo acomodamos al formato violeta nuestro y se los paso actualizado. Entonces, ¿por qué surgen las bases de datos? Porque históricamente teníamos un formato donde los archivos estaban incluidos dentro de los programas y las diferentes aplicaciones de software, los diferentes programas de software, los diferentes sistemas tenían embebido el juego de archivos que usaba. Entonces el sistema de facturación tenía el archivo de clientes, el archivo de facturas, el archivo de productos, el sistema de control de stock tenía el archivo de productos, el sistema de cobros, de pagos y cobros, tenía el archivo de clientes y el archivo de proveedores, que era diferente del que usaba la gente de compras. Y al tener esa duplicación, por un lado la dependencia de que si modificabas el programa tenías que modificar los archivos y el mismo archivo no servía para diferentes sistemas, generaba problemas. Por un lado, dependencia entre los programas y los datos, y por otro lado, los datos repetidos, duplicados en las diferentes aplicaciones. Al tener además tenemos una situación de... ¿se está viendo? Sí.
inseguridad de los datos, porque dependía de el acceso que le daba a cada uno de los programas a los archivos. Entonces aparece una nueva técnica de gestión de datos y un nuevo producto para gestionar los datos, que es las bases de datos como resultado y el sistema de gestión de bases de datos como el administrador, el encargado de controlar las bases de datos. Lo definimos a la base de datos como un conjunto de datos interrelacionados. Tenemos datos de diferentes fuentes almacenados sin redundancias innecesarias para que sirvan los datos a todas las aplicaciones posibles dentro de la organización de la mejor forma. Independientemente de los programas, tenemos los datos por un lado y las aplicaciones de software por el otro, definiendo cuál es el método de inclusión de datos nuevos, de modificación, de extracción, de consulta, de vinculación de esos datos, ¿sí? Entonces, conjunto de datos sin redundancias innecesarias para servir a todas las aplicaciones que se pueda de la organización, independientes de los programas y con permisos y métodos bien definidos para poder acceder a ellos. Cuando hablamos de una base de datos, vamos a necesitar hardware para contenerla, que lo vemos en la capa de infraestructura, ¿sí? Una máquina, un disco rígido, memoria principal donde se accede, un software que la administra, que se incluye en la capa de servicios básicos, y una persona que gestiona ese software, que es el administrador de base de datos, aparte de todos los usuarios. Acá vemos la comparación. De esta comparación me quedo con esto. Los datos están interrelacionados y vemos esa relación usando el diagrama de entidad de relación. Vieron que siempre que pusimos un rombo que marca relación, estamos poniendo una clave foránea en alguna de las dos. O generamos una entidad asociativa como hija. La base de datos tiene seguridad porque hay políticas de acceso, políticas de gestión de los datos que hace que se defina quién puede entrar y quién no, y hacer qué cosas. Y de qué manera va a tratar cuando hay algún problema. El sistema gestor de base de datos o el sistema de administración de base de datos va a permitir definir, crear, mantener y controlar el acceso a las bases de datos, ¿sí? Este sistema de gestión de base de datos lo va a administrar un administrador de datos. Va a estar en el medio entre los programas de aplicación y las bases de datos de la organización. ¿Sí? ¿Ustedes usan Ciu Guaraní? Sí. Sí, profe. Con Ciu Guaraní están modificando la base de datos de la facultad. ¿Son conscientes de eso? ¿Sí o no? No. Ustedes hacen SUR 2 todos los principios de año para seguir como alumnos activos de la facultad, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Qué hacen cuando completan el formulario de SUR 2? ¿Qué les piden? Actualizamos los datos. todos los datos. Les muestra cuáles son los datos de contacto que tienen cargados y confirman o modifican y guardan. Sí, profe. Sí, Ciu Guaraní es un programa de aplicación de usuario, ¿sí?
Cuando ustedes le dan guardar, ese guardar tiene una petición a la base de datos de la facultad con el formato que exige el sistema gestor de base de datos que usa Ciu Guaraní para actualizar la tabla de alumnos en el registro que corresponde a ustedes, en la fila que corresponde a ustedes, con lo que ustedes cargaron en el formulario. Cuando se inscriben a rendir una materia y le dan confirmar, hay una petición a la base de datos que agrega un registro en el acta de exámenes en la que ustedes se inscribieron. ¿Ese registro en el acta de exámenes va a tener la nota cuando ustedes crean el registro? ¿Se escriben con la nota a rendir? No. No. Ya quisieran. Cuando el profesor de la mesa de examen, el titular de la materia, carga las notas, lo que hace es hacer un update, hacer una actualización a ese registro que crearon ustedes en el casillero que quedó en blanco. Entonces, ¿a qué tienen ustedes permiso? A crear registros en el acta de exámenes con la nota en blanco. ¿Sí? ¿A qué tiene permiso el profesor titular? A cargar las notas, no a agregar alumnos. Los profesores no titulares, ¿a qué tienen acceso? A ver las actas de cursada y cargar las notas de parciales. La nota de final la carga solo el titular. ¿Se entiende? Interactuamos con la aplicación que interactúa con la base de datos. Con los permisos que la base de datos le da a la aplicación. ¿Cómo se hace todo esto? Para que podamos interactuar con la base de datos hace falta un lenguaje específico que va a definir los datos, manipularlos y aparte necesitamos un diccionario de datos que contenga todas las descripciones de la base de datos para saber qué es lo que está guardado en dónde, ¿sí? Ese lenguaje de definición y de consulta es el lenguaje SQL, lenguaje de consulta estructurado, las siglas en inglés, ¿sí? Y aparte va a tener políticas de seguridad para que solo puedan acceder los usuarios autorizados a hacer lo que están autorizados a hacer, un sistema que permita la integridad de los datos que están guardados, la concurrencia. Cuando ustedes se inscriben a rendir, son 3.000, 5.000 personas inscribiéndose, tratando de acceder a los mismos registros. ¿Cómo hacemos para que no colapse? ¿Y qué pasa si falla? Un sistema de control de recuperación para mantener la base de datos siempre en el último estado coherente posible. Esto lo vamos a ver la clase que viene, ya con el caso hecho, cómo creamos una base de datos en Access, que les van a pedir a ustedes para el trabajo práctico. Entonces, el diccionario de datos o el catálogo va a describir todas las funcionalidades y todos los datos que están guardados acerca de los datos, ¿sí? Metadatos, datos de los datos. ¿Cuáles son las tablas? Las entidades, ¿en qué tablas se convierten? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué descripción? ¿Qué atributos le asignaron esas entidades? ¿Qué campos van a ser? ¿Qué tamaño? ¿De qué tipo? ¿El número de legajo? ¿De qué tipo es? ¿Numérico, alfanumérico o alfabético? Alfanumérico. Alfanumérico. ¿Qué Alfanumérico. formato? ¿Qué longitud tiene? Tiene 8 caracteres, pero... Una letra, después 4 y uno atrás de dígito verificador. El guión y la barra, ¿los tomamos o son máscaras para mostrarlo? Todo eso se define a nivel diccionario de datos. ¿Guardo una posición para el guión y para la barra o guardo todo junto y después en el programa lo separo con la barra y el guión?
¿Qué restricciones le puedo aplicar? En el legajo, ¿qué control puedo aplicar? La letra, ¿de dónde sale? ¿Es una letra al azar o puedo definirla? ¿Del apellido? Es la inicial del apellido. Entonces, se puede poner un control a nivel guardado de datos cuando ustedes hicieron el SUR 1, que es el que completan para ingresar a la facultad, que cuando genera el legajo no deje cargar cualquier cosa, sino que tome por defecto la inicial del apellido. Entonces, estamos restringiendo el ingreso de datos y generando integridad de los datos. Y a nivel seguridad, ¿quiénes pueden acceder a qué datos? Esto que les contaba, que ustedes lo que hacen es insertar un registro cuando se inscriben a rendir. Y que el profesor titular, que es el que está cargado en Ciu Guaraní como titular, puede modificar ese registro cargando la nota. Pero no puede agregar a un alumno que no está en acta. No puede borrar a un alumno que se inscribió y rindió. ¿Sí? Entonces todo eso está a nivel sistema gestor de base de datos. Marcas comerciales. Vamos a hablar de qué significa propietario y no propietario en 15 días, más o menos, pero tenemos el de Microsoft, SQL Server, el de Oracle, el Fórmula 1 de las bases de datos, el de IBM para los mainframes, el Access a nivel oficina y con algunas funciones también que lo transforman en lenguaje de programación. Vamos a ver el de Access la semana que viene. Y no propietarios, MySQL y PostgreSQL. Mayor o menor funcionalidades, todos más o menos cumplen con lo mismo. El problema generalmente no es por el motor de base de datos, por el gestor de base de datos, sino por la persona detrás del teclado. ¿Qué nos permite esta interacción con el programa que interactúa con la base de datos? Que no tengamos que saber dónde está físicamente guardado en el disco el dato que estamos buscando. Sabemos que que esta entidad se transformó en la tabla clientes y de esa tabla clientes hay un dato que se llama saldo CLI y ahí si yo busco, le pido a la base de datos el saldo CLI, me va a traer el saldo del cliente. El sistema gestor permite también la construcción de listas lógicas de la base de datos partiendo por seguridad qué datos puede ver cada uno. Ustedes pueden ver, volviendo al ejemplo de Ciu Guaraní, pueden ver toda la historia académica. ¿De quién? Milagros, vos la historia académica de quién podés ver. Cada una la suya. La tuya, Belén ve la suya, Milagros la suya, Sofía la suya. ¿Qué datos puedo ver yo de ustedes? Todas las materias que están cursando. Sí, estamos inscritos en esa materia. En esa materia y en esa comisión. Yo puedo ver las comisiones 2, 5 y 8. Solamente. De la materia que estoy dictando. Si ustedes están cursando otras materias, no tengo acceso a ese dato. Para carga de exámenes finales, solo el titular de cada materia tiene acceso a los datos. ¿Sí? Entonces se hace una vista lógica de acuerdo con los permisos y lo que tiene que hacer cada persona, cada usuario en la base de datos. Profe, Sí. tuve que salir porque no me salía error en el micrófono, por eso no le respondí. No te hagas problema, respondió Belén. Sos vos porque quedaste primera ahí, perdón. No, yo porque no me salía error en el micrófono, así que tuve que salir del medio y volver a entrar. No sé por qué. A veces pasa.
Puede pasar con, creamos vistas lógicas para aplicar políticas de seguridad. No está bueno que todos vean todos, ¿sí? Esto que veíamos de la cotización y de que están las tareas detalladas y la cotización. La cotización, ¿quién la va a ver en el caso del estudio? El gerente que tiene que cotizar, ¿sí? El asesor que carga marca como que no está incluido en el abono y es cotizable y no puede cargar la cotización. La cotización la va a cargar el responsable del área, el gerente del área, que es el encargado de hacer los números. Tres cuestiones fundamentales que viene a solucionar la base de datos. El tema de seguridad, solo entran los autorizados a hacer lo que están autorizados a hacer. Concurrencia, para que puedan entrar más de uno al mismo tiempo y lo que hagan dentro del sistema quede coherente. Y un sistema que permita la recuperación si hay fallas en el hardware o en el software. A ver, para lo que es concurrencia y recuperación de la base de datos en estado coherente, tenemos que tener presente el ejemplo de transacción, ¿sí? Una transacción es un conjunto de acciones que se tienen que completar o no hacerse directamente. Por ejemplo, ¿usan cajero automático? Sí. Cuando van al banco a hacer una extracción del cajero automático, ¿qué pasos están involucrados? Ponen la tarjeta, La clave. Te piden el PIN, la clave, te pide la clave, te sale el menú y vos tenés que elegir. elegís la opción que querés hacer. Si la opción es extracción, pones el monto. ¿Qué tiene que hacer el cajero? Darte la plata, actualizar el saldo tuyo en la cuenta bancaria y sacar el comprobante. Eso es una transacción. Desde que... Un segundo. Mañana complicada. El televisor decidió prenderse solo. Desde que elegimos cuál es el movimiento que vamos a hacer o cuál es la extracción que vamos a hacer, hasta que te entrega el comprobante y te avisa que saques la tarjeta, es una transacción. Eso se tiene que hacer todo junto o no hacerse nada. Porque si actualiza el saldo y no te entrega el dinero, hay un problema, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Y si entrega el dinero y no actualiza el saldo, también hay un problema. También. Entonces, se tiene que definir cuál es el inicio y cuál es el final de la transacción y ese grupo de acciones. ¿Se hace entero o no se hace? Y el sistema gestor de base de datos tiene que garantizar que se haga entero o no se haga. Esto vemos después. Hay otro ejemplo. Entonces, vinculado con eso, tenemos concurrencia. La concurrencia la sufren. Hay un tema de recursos también. Cuando ustedes están tratando de inscribirse a una comisión determinada de una materia, ¿qué pasa? En lugar de stock hablamos de cupos. Se empieza a tildar la página y nos quedamos sin cupo. Ese recurso y nos quedamos sin cupos es concurrencia.
Entonces tenemos, por ejemplo, una venta telefónica, una venta que tenés. Venta telefónica, venta online, venta en local. En el stock queda uno. Tenés uno que está cargando en la página, otra que llama por teléfono y otra que está en la estantería. ¿Sí? ¿A quién se lo damos? Tiene que garantizar que cuando hay múltiples usuarios tratando de actualizarla, atienda al primero que entró y le avise a los otros que no hay existencia, ¿sí? Con el tema cupos es lo mismo, le asignan los cupos a los 20, creo que son 25 los que ponen de movida, a los primeros 25 y a los otros le avisan no hay cupo y le muestra las otras comisiones. Y actualizar el stock como para que no se le diga a los 3 que tienen. En cuanto a recuperación, en la facturación, en el cajero automático, en todo lo que implica actualizar más de una tabla, con la facturación se ve clarísimo, porque ¿qué tiene que hacer la facturación? Registrar la venta, actualizar el saldo en el cliente, registrar la baja en el stock, imprimir la factura. ¿Qué pasa si se cancela, se corta la luz, me llevé por delante el enchufe y apagué la máquina? Y esto quedó por la mitad. Ya tengo la factura impresa, pero el stock no se actualizó. O actualizó el saldo del cliente, que es lo primero que hace, pero no me imprimió la factura y dio de baja el stock y tengo la cabecera en el libro Viva Ventas. El gestor de base de datos tiene que garantizar por problemas en la máquina, problemas en el disco, corte de luz, algún error en la programación, alguna falla generalizada que permita volver a la última transacción coherente registrada, ¿sí? Entonces, si no se termina la transacción desde el inicio al fin, la base de datos vuelve para atrás hasta el inicio de la transacción y acá no ha pasado nada, ¿sí? En inglés es rollback, en castellano es vuelta por el tren de transacciones a el último estado coherente que tuvo antes del fallo. Esto me garantiza que o se registra todo y queda bien o no se registra nada. La pregunta del millón. ¿Por qué como contadores tenemos que ver esto? Porque vamos a trabajar sobre los datos que están en base de datos, porque vamos a participar en evaluaciones de software de aplicación para nuestros estudios, para la empresa para la que trabajemos o para nuestros clientes, porque va a impactar en los costos de los proyectos de incorporación de software en nuestros clientes, en nuestros estudios, en la empresa en la que trabajemos, y porque está bueno saber hasta dónde tenemos que llegar y qué limitaciones nos da, qué ventajas nos da un gestor de base de datos, un determinado diseño respecto de otros. Siempre les mencioné con la base de datos. El sistema gestor de base de datos lo administra un señor, una señora, que cumple la función de administrador de datos, que va a planificar y mantener la base de datos, va a organizar, va a analizar el diagrama entidad-relación, va a ver qué es lo que hay que incorporar, va a crear los usuarios, va a gestionarle los permisos. A todo lo que tiene que ver con ingreso de base de datos.
un administrador de base de datos está permanentemente mirando el monitoreo de los datos. Mira los servidores, mira la ejecución, mira los tiempos, ve las consultas que disparan los tiempos, le pide a los programadores que mejoren las consultas que demoran más de 10 segundos, o que revisen los procesos que tardan 5 minutos hasta devolverle el control al usuario, como para gestionar los recursos de los datos para optimizar la gestión. Va a definir quién entra, quién sale y de qué manera. A nivel acceso de datos y a nivel acceso a los servidores donde están los datos. Un poco de seguridad lógica es lo que estuvimos hablando hasta ahora. Y seguridad física tiene que ver con todo lo vinculado con desastres. Fuego, agua, derrumbes, accidentes. Va a tener que tener alguna política que implique que me quedé sin servidor de base de datos, puedo levantar este otro servidor, cargo el backup y salgo andando sin que nadie se entere. ¿Dudas? Bibliografía para esto es Laudon, capítulo 6. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Se fueron? ¿Los cansé? No, profe. No, profe, no hay ninguna duda. Bien. Acá me dice la profe que ahí tiene disponible la actividad, que ahora se los va a pasar, y cambiamos la fecha de entrega de la primera entrega, que era el 27, la pasamos al 4 de octubre. ¿Cortamos por acá? Profe. La semana que viene vamos a ver cómo se cargan bases de datos en Access, cómo se crea una base de datos en Access, y vamos a ver algo de hardware y software. ¿Les parece? Dale, gracias. Si no hay dudas, cortamos por ahora. Después les paso el Power actualizado. Genial, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Nos Buena vemos. semana. Chao. Gracias a ustedes. Igualmente.